Bien, entonces, como habíamos visto, estamos hablando de políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ver con la acción de Estado, la material, o mejor, la acción de los gobiernos y como la materialización del Estado. En este sentido, la materialización del Estado tiene que ver directamente con dar cuenta de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Estado? Proteger la vida de los seres humanos, ¿cierto? Esos seres humanos que están dentro de su territorio. Recordemos que el Estado tiene unos elementos, entre ellos la territorialidad, las fronteras, y en esas fronteras tiene soberanía. La soberanía se ejerce a partir de las leyes, y esas leyes se ejercen sobre las personas que son ciudadanos de ese Estado, pero también aquellos que se encuentran dentro de él sin necesariamente ser ciudadanos. Precisamente estos elementos también tienen que ver con o se configuran también como actores de la política pública. Actores que, como ustedes ven en el esquema, se van a organizar de manera que van a plantear cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas. Ustedes ven en el esquema, en este esquema estamos hablando de digamos que las flechas tienen una bidireccionalidad en el sentido de que las relaciones son recíprocas. Si bien la sociedad, digamos que los ciudadanos, hemos decidido dotar de unas prerrogativas, de unos poderes a una élite política, también las políticas públicas hacen parte de esa relación entre la ciudadanía y el poder, en el sentido de que las políticas públicas deben buscar el bienestar de estos ciudadanos. Entonces tenemos una relación en la cual se genera un diagnóstico de las políticas públicas, se establecen unos diálogos, se establecen unas alternativas, y el gobierno como administrador del Estado, o los gobiernos como administradores del Estado, tienen digamos que la obligación constitucional de tomar las medidas en cuanto a mejorar la situación de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de una problemática identificada, unos actores que se ven afectados y otros actores que se van a convertir en los tomadores de decisión, que en este caso es el gobierno, ¿cierto?, que administra los recursos del Estado, y que esos recursos del Estado debe administrarlos para el bienestar de la ciudadanía. En este sentido, planteamos o se plantea bajo la literatura, bajo la teoría, la fijación de una agenda. ¿Qué es la fijación de la agenda? Una serie de puntos fundamentales en los cuales se le da prioridad a ciertas problemáticas de carácter urgente, de carácter fundamental o de carácter estructural. Esto tiene que ver con las presiones, los diálogos, las demandas, el juego político entre la sociedad y digamos que los sectores o el sector de toma de decisiones. Pero esta sociedad, como veíamos anteriormente, está dividida. Entonces está la sociedad organizada, desorganizada, y está también, digamos que el comercio, la parte privada, la parte del mercado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos dos actores fundamentales en la base que van a plantear una serie de necesidades para que en el diálogo con quienes toman las decisiones, es decir, la administración pública que está al mando del gobierno, pues pueda tomar las decisiones según también sea aquí la capacidad que tengan estos de solucionar esas posibilidades, la capacidad institucional, pero también la capacidad de recursos y la capacidad que se tenga para negociar esas posibilidades. Entonces seguimos planteándonos en términos de malestares, de necesidades, y que se van a incluir en una agenda pública. Entonces hablamos de la agenda pública como la identificación de los problemas. Hablamos de la agenda pública como esa serie de necesidades en las cuales la sociedad
y quienes tramitan las políticas públicas se han puesto de acuerdo para poder, digamos que solucionarlas o plantear unas alternativas de solución. Y a partir de ahí se van a generar se van a generar o se va a generar mejor la formulación de políticas públicas, ¿cierto? Que son una serie de programas, planes y proyectos que están inmersos precisamente en los planes de gobierno de quienes están al mando del Estado durante cierto tiempo. Hay políticas públicas que son más de carácter, que tienen un carácter mucho más amplio en el tiempo, ¿cierto? Podríamos hablar de una política pública de educación básica, primaria y básica, podríamos hablar de una política pública de educación superior, que son planes a 20 años. Recordemos que en Colombia tenemos gobiernos simplemente de 4. Entonces, para eso se generan las leyes estatutarias, para eso se generan una serie de compromisos en los cuales la política pública se va a convertir como política de Estado. El Estado permanece a pesar de que los gobiernos van a continuar cambiándose durante 4 años. Sin embargo, pues hablamos de políticas públicas en una generalidad acá y se formulan esos planes, programas y proyectos y pasan a una toma de decisiones. Esta toma de decisiones tiene que ver precisamente con los recursos y con la institucionalidad disponible. Posteriormente, implementación y evaluación. Nosotros habíamos revisado dos documentos que parecen totalmente distintos. Uno que es del Departamento Administrativo de la Función Pública, que habla precisamente de la teoría acerca de las políticas públicas. Allí tenemos a Losley, tenemos a Dalton, tenemos a John Kingdom, ¿cierto? Con todas estas metáforas de las fases, las fuentes, los ciclos. Y por el otro lado tenemos un libro de literatura latinoamericana que se llama Pantaleón y las visitadoras. Como ustedes pudieron revisar, parecería que son dos cuentos distintos, ¿cierto? Y que Pantaleón y las visitadoras fuera una novela tal vez de algún momento, de alguna manera descriptiva de cierta situación. Pero allí podemos ver varios puntos de una política pública. Como lo pudieron ver, Pantaleón y las visitadoras tienen que ver con un burócrata, un soldado burócrata, bastante juicioso, un tipo con todos los honores, con todas las prácticas a niveles altísimos, que se encuentra en Lima y que es un soldado destacado, pero es un soldado burócrata. Por el otro lado, tenemos al ejército dentro de Iquitos, en una zona selvática, el cual está enfrentando un conflicto con el Brasil. Allí se empieza a presentar una problemática bastante álgida, y es que los soldados, es decir, lo primero que se identifica es que los niveles de violencia contra la mujer y violaciones han empezado a subir desde que el ejército está allí. Entonces envían a Pantaleón para que examine qué es lo que está sucediendo y se empieza a dar cuenta que los soldados son los primeros responsables. El ejército como institución del Estado es el primer responsable de las violaciones contra las mujeres. Entonces ya empieza a revisar un actor, ¿no? Ya empiezan a aparecer los actores, el ejército, la institucionalidad del Estado y las mujeres que están, digamos que siendo víctimas de esta práctica. Ahora bien, está el ejército, pero en el ejército tenemos otros actores que son los soldados rasos, los que están allá poniendo el pecho. Estos tipos empiezan a decir, no, vean, nosotros como seres humanos y como hombres tenemos necesidades, y de ahí sale el tema de las violaciones. El tipo, consciente de que no puede evitar que el ejército esté allí, de la necesidad del ejército allí, y sobre todo de la necesidad de evitar
que se sigan presentando estos casos de violación, además porque es un crimen, pues porque esto va a llevar a derechos humanos. El tipo se plantea traer visitadoras. Empieza a plantearse el servicio de la prostitución controlado para los soldados. Entonces, reúne un equipo de mujeres que se dedican a esto y empieza él mismo desde la institucionalidad a prestar ese servicio. Pero ese servicio tiene unos niveles. Tiene unos niveles en cuanto al tiempo, a la cantidad de servicios a los que un soldado tiene acceso, y así les llama, ¿no? Tener, digamos que cada relación sexual, el tipo le pone servicio, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo se comporte, pues eso también tiene unos precios, tiene unos tiempos, tiene una serie de accesos, pero lo importante aquí es que se estandariza, es decir, se institucionaliza el servicio, pero también se estandariza. El tipo lleva el tiempo, lleva el récord de la prestación de los servicios por cada una de estas mujeres y el acceso de cada uno de estos soldados a los servicios de la prostitución. Entonces tiene un récord, tiene unos informes generalmente a nadie le importan. El tipo va a presentar sus informes y a nadie le importa. Pero se empiezan a dar cuenta que a partir de la institucionalización de ese servicio y de todo lo que se planteó de esa estrategia, los casos de violación y de maltrato frente a las mujeres de Iquitos y de la zona han bajado. Esto tiene una problemática también, porque funciona de manera tal, en unos niveles casi que de excelencia, que otros regimientos, otros pelotones y otras partes del ejército peruano empiezan a llegar allí y desbordan la capacidad de la institucionalidad. Entonces, veíamos precisamente en el libro de Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa y pues en la película, cómo se estandariza un servicio, pero sobre todo, cómo se da solución a una necesidad a partir de una identificación y a partir del uso de unos medios para ciertos fines. Aquí no hablaríamos precisamente de que el fin justifica los medios, pero es un ejemplo precisamente de cómo los recursos que están disponibles se pueden utilizar de manera, entre comillas, ingeniosa para poder llevar a cabo la solución o plantear alternativas de solución dentro de una política pública. Muy bien, eso era todo por hoy. Les agradezco su atención y muchas gracias.